capítulo 3, versículo 16. Nos dice así la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Tenga la bondad de sentarse. Esta noche, hermanos, queremos iniciar una vez más con el estudio de las doctrinas básicas. Usted sabe que los días martes los dedicamos para el estudio de la doctrina. Y como hoy estamos iniciando, hermanos, también yo quisiera mencionar, ¿verdad?, qué significa la palabra doctrina. La doctrina, hermanos, es enseñanza. A eso nos referimos cuando hablamos de doctrina. Y en particular, hermanos, ahora pues aclarando, es necesario impartir estas enseñanzas porque todo cristiano debe estar capacitado para poder defender la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es posible que nosotros, hermanos, digamos ser cristianos, digamos ser seguidores de Cristo y desconozcamos las verdades que Él ha revelado en su palabra. Entonces, el conocer la doctrina, el conocer la enseñanza de la palabra de Dios es una necesidad para cada uno de nosotros. Y ahora, hermanos, iniciamos, como dije, una vez más el estudio de las doctrinas básicas y vamos a iniciar con el tema que se titula la inspiración de las Escrituras. Y empezamos con este tema porque todas las demás enseñanzas que aquí se van a compartir los días martes, al igual que todo lo que predicamos acá, se basa en la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, este tema es muy importante, porque este tema lo que nos muestra es que la Biblia es un libro confiable. Usted sabe que hay personas que han hablado en mal de la Biblia, ¿verdad? Y por eso quizás usted ha escuchado frases como el papel aguanta con lo que le pongan, ¿verdad? Hay gente que se expresa de esa manera tratando de desvirtuar, hermanos, lo que nosotros predicamos, y hablan, hermanos, pues como dice la Biblia, hasta blasfemias, porque ellos, hermanos, dicen que este libro pues es cualquier libro. Sin embargo, a través de este estudio nosotros nos vamos a dar cuenta que la Biblia realmente es palabra de Dios y podemos confiar en lo que Dios ha revelado acá. Y ya entrando, hermanos, de lleno en el tema, hemos leído este versículo. Como usted lo pudo notar en ese pequeño versículo que hemos leído, se afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto, hermanos, es muy pero muy importante, porque cuando la escritura, hermanos, la leemos, nosotros nos damos cuenta realmente que no es un libro cualquiera, hay verdades de Dios. Y dice que esta palabra es inspirada por Dios. Es muy interesante, hermanos, esta palabra que se utiliza en este versículo, la palabra inspirada, porque es una palabra griega que dice, hermanos, que significa el aliento de Dios o el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa la palabra griega que se traduce como inspirada. Es la palabra teumneustos. Entonces, hermanos, es una palabra compuesta. La parte que dice teo quiere decir Dios, y la siguiente parte, neustos, eso, hermanos, habla de el aliento de Dios. Entonces la idea que se quiere transmitir es como que Dios, hermanos, su aliento, ¿verdad?, lo pone en los hombres que fueron usados por Él para escribir esta palabra. Porque recordemos que la Biblia, hermanos, es un escrito hecho
por hombres, por seres humanos. Pero como dice un siervo de Dios por ahí, decía, porque ya murió, él decía que la Biblia es la palabra de Dios en palabras de hombres. No sé si me doy a entender con esto. O sea, es la palabra de Dios, pero a través de hombres, ¿verdad? Y por eso, hermanos, usted a veces va a encontrar expresiones que a veces pudieran parecernos extrañas, pero realmente son con el objetivo de que sean comprensibles para nosotros. Por ejemplo, usted va a encontrar en la Biblia que dice acerca de Dios ciertas cualidades físicas, pero usted sabe que Dios es espíritu. Pero ¿por qué algunas veces en la Biblia se le atribuyen a Dios cualidades físicas? Por ejemplo, alas. ¿Por qué se le atribuyen? Porque es un lenguaje que transmite una idea que nosotros podemos comprender. Entonces, hermanos, en este versículo 16 que acabamos de leer, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, lo que trae, hermanos, a la vida del ser humano son beneficios. Toda aquella persona que se deja guiar por la palabra de Dios va a obtener beneficios en su vida. El peor error de una persona es no aplicar la palabra de Dios en su vida. Pero cuando alguien, hermanos, toma la palabra de Dios como lo que es y la aplica en su vida, inevitablemente recibirá beneficios. Y el primer gran beneficio es recibir la salvación del Señor. Ese es el primer gran beneficio. Pero aparte de eso, hermanos, la palabra de Dios trae muchos otros beneficios, porque nos ayuda a comprender cómo Dios espera que vivamos. La Biblia nos enseña cómo ser un buen hijo. Dicen amén los hijos. La Biblia enseña cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen esposo, una buena esposa. O sea, la Biblia, por ser palabra de Dios, nos va a traer grandes beneficios. Y por eso también dice que es útil para enseñar, ¿verdad? La Biblia nos enseña, hermanos. Dice que es útil para redarguir, ¿verdad? Dice que es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. Y el siguiente versículo que no leímos dice que capacita al ser humano para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, esta escritura es la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo que significa, hermanos, la palabra Biblia básicamente es una colección de libros. Eso es lo que significa la palabra griega que se utiliza, porque cuando usted abre la Biblia lo que encuentra es una colección de libros, ¿verdad? ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermanos? 66, ¿verdad? ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? Tiene 39, ¿verdad? ¿Y el Nuevo, hermanos? 27, hermanos. Entonces usted encuentra desde Génesis a Apocalipsis una colección de libros, pero a esa colección que nosotros tenemos en un solo libro impreso, nosotros le llamamos Biblia, ¿verdad? Porque lo que significa es esa colección de libros. Ahora, para tener, hermanos, la Biblia tal como la tenemos ahora, que tenemos 66 libros, por decirlo así, ¿verdad?, en un solo tomo. Eso, hermano, fue un proceso de siglos. No es, hermanos, que la Biblia descendió así de manera milagrosa, ¿verdad?, ya compacta en un libro
y la dejó el Señor por ahí para que la copiaran. No, hermanos, no fue así, sino que fue un proceso que se compone de diferentes etapas, por decirlo así. Por ejemplo, en primer lugar, tuvo que haber ciertos hechos que ocurrieron. Por ejemplo, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero usted sabe que en ese momento el ser humano todavía no había sido creado. Entonces no había alguien que estuviera escribiendo, ¿verdad? Ahorita se está haciendo el cielo. No, hermanos, Adán fue creado, y no es que Adán se puso en el momento a escribir. Se sabe que aún la escritura fue un proceso, hermanos, para que el ser humano pudiera llegar a tener escritura. Entonces, ¿qué ocurre, verdad? Que hubieron ciertos acontecimientos y posteriormente, hasta siglos después, fueron escritos. Claro, fueron escritos por la inspiración de Dios, ¿verdad? Por la revelación de Dios. Por ejemplo, hermanos, si usted ha leído el libro de Job, usted sabe que en aquel contexto donde Job está contrariado por todo lo que le ha ocurrido, él trata de argumentar cosas a Dios, pero luego Dios viene y le dice: ¿y dónde estabas tú?, le dice Dios a Job, cuando yo, ¿verdad?, creaba las estrellas, por ejemplo. O sea, y no solo Job, o sea, ¿quién estaba ahí en ese momento, hermanos, para escribir? Nadie, ¿verdad? Pero eso ocurrió, Dios lo hizo. Y posteriormente, hermanos, alguien lo escribió. Pero, como le decía, para que tuviéramos la Biblia fue un proceso. Primero sucedieron las cosas. Posteriormente, hermanos, ocurrió también otra parte del proceso, que es la tradición oral, ¿verdad? Y le pongo un ejemplo bien práctico. Los judíos, ellos celebraban la Pascua. Y la Pascua era, hermanos, la conmemoración de esa liberación que Dios había obrado en favor de ellos cuando eran esclavos en Egipto. Y el Señor les dijo: cuando ustedes estén celebrando esta Pascua, sus hijos les van a preguntar: ¿por qué hacemos esto? Cuando el Señor, hermanos, instituyó la Pascua, fue en el momento cuando los estaba liberando de la esclavitud en Egipto. Y en ese momento, hermanos, no es que se estaba escribiendo automáticamente eso, fue después. Pero el Señor les dijo: cuando estén celebrando la Pascua, sus hijos les van a preguntar: ¿por qué celebramos esto? Y entonces ustedes, les dice, van a repetirles estas palabras y les van a contar a ellos lo que Dios hizo para liberarlos de la esclavitud en Egipto. Entonces, eso, hermanos, es tradición oral, ¿verdad? Donde se está trasladando de una generación a otra, de una manera verbal, lo que Dios había hecho. Ese también es una parte importante dentro del proceso de formación de la escritura. Luego de la tradición oral, hermanos, pues se dio lo que era ya la escritura, ¿verdad? Donde se fueron escribiendo hechos históricos, se fueron escribiendo las revelaciones que Dios daba, y se fueron posteriormente, hermanos, recopilando, porque en un principio, hermanos, lo que había escrito eran partes de la Biblia. Y le pongo un ejemplo para que usted pueda tener como una idea. O sea, no se escribió en un mismo momento, por ejemplo, el libro de Isaías, que por ejemplo una carta de Pablo. O sea, pasaron siglos para que eso se pudieran escribir, hermanos, las cartas de Pablo en relación al libro de Isaías. O sea, no estaban juntos en un primer momento. Usted ahora en la Biblia, ahí tiene el libro de Isaías y tiene también las cartas de Pablo.
Pero, ¿por qué lo tenemos ahora juntos? Porque llegó un momento donde hubo una recopilación de estos textos sagrados. Lo que había, hermanos, antiguamente eran rollos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted ha leído la Biblia, dice que en una ocasión Jesús en una sinagoga pasó a leer las escrituras y dice que le dieron el rollo donde estaba el libro del profeta Isaías. Pero note, era un rollo, ¿verdad? Aparte. Entonces, hubo todo un proceso de acontecimientos, tradición oral, escritura de los hechos, luego recopilación de esos textos que ya habían. Y así, hermanos, es como se fue dando el proceso para que nosotros tengamos la Biblia como hoy la tenemos. Ahora, el punto principal, hermanos, que vamos a ver es que a pesar de todo este proceso, donde está interviniendo el ser humano, ahí ha estado Dios de manera soberana preservando su palabra, hermanos. Porque ahí es donde algunos pueden pensar, pero mire, si realmente fueron hombres que escribieron, ¿quién nos garantiza? Por eso el tema es la inspiración de las escrituras, y es lo que vamos a ir viendo. Otro elemento importante que le quiero mencionar es que lo que nosotros tenemos ahora son traducciones. Nosotros, hermanos, no tenemos textos originales. Recuerde que los textos originales se escribieron el Antiguo Testamento en hebreo y algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento algunas partes muy pequeñas, ¿verdad?, en arameo, y la mayoría pues en griego. Entonces la Biblia, hermano, fue escrita en hebreo, griego y arameo. Entonces lo que nosotros tenemos son traducciones. ¿Estamos, hermanos? Tenemos traducciones, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de traducciones, debemos también aclarar, hermanos, que las traducciones modernas son más confiables que las antiguas. Estoy hablando de las traducciones. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es el motivo? Porque ahora se cuenta con más manuscritos antiguos. Es decir, esos manuscritos de donde se hacen las traducciones. Ahora, hermanos, se cuenta con manuscritos más antiguos que permiten hacer traducciones muchísimo más exactas a lo que se escribió en esos textos antiguos. Eso, hermanos, es un detalle muy importante. Ahora, las traducciones, hermanos, hay que decirlo, hay diferentes tipos de traducción. Por ejemplo, si usted tiene la Reina Valera 1960, es una traducción conocida como literalista. ¿Y por qué se le llama literalista? Porque ha tratado de traducir lo más literal del texto, ¿verdad?, de esos manuscritos antiguos. Pero ¿eso es bueno? Sí, hermanos, es bueno. Lo único que algunas veces, como es muy literal, traduce algunas frases que para nosotros es difícil entender. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros no debemos vengarnos, ¿verdad?, de nuestros enemigos, sino al contrario, tenemos que amarlos. Y dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Y con eso, dice la Escritura, dice que vas a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Así dice la Reina Valera, ¿verdad? Ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Qué idea le transmite eso? Bueno, para empezar, usted tiene que saber qué es ascuas, ¿verdad? Entonces, ahí se refiere, hermanos, a carbones, ¿verdad? Usted sabe que los carbones son, o brasas, ¿verdad?, son, voy a decirlo ahí, como madera quemada, ¿verdad?, con la que usted puede asar carne, ¿verdad?, ya le va a dar hambre, ¿verdad? Pero
O sea, estamos hablando de algo que quema. Entonces, si usted dice que va a acumular sobre la cabeza de su enemigo ascuas de fuego o brasas, la idea que se le viene es que le va a poner fuego en la cabeza. Pero hay, hermanos, traducciones diferentes a las cuales se le llama traducciones dinámicas, las cuales, hermanos, ya lo traducen diferente. Y por ejemplo, usted va a encontrar en algunas traducciones donde dice: harás que le arda la cara de vergüenza. O sea, si usted lo lee así, usted ya lo entiende mejor, ¿verdad? O sea, dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y harás que le arda la cara de vergüenza, ¿verdad? Porque el enemigo va a decir: qué malo he sido yo, ¿verdad? Y él cómo me trata de bien. O sea, no sé si captamos, hermanos. Entonces, la traducción dinámica lo que busca no es tanto traducir literal las palabras que están en los documentos antiguos, en los manuscritos antiguos, sino traducirlo para que a nosotros nos quede claro cuál es el mensaje que se quiso dar, ¿verdad? Entonces, ambas traducciones son de provecho, ¿verdad? Y como le dije, pues hoy las traducciones tienen la ventaja que se hacen en base a más documentos antiguos. También, hermanos, es importante mencionar, ¿verdad?, que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos como ahora nosotros lo tenemos. El dividir la Biblia en capítulos y versículos se hizo para facilitarnos a nosotros el estudio de la Biblia, hermanos. Por ejemplo, al inicio del culto, yo les dije: hermanos, vamos a leer en segunda de Timoteo. Los que conocen un poco la Biblia automáticamente dicen: eso está en el Nuevo Testamento. Pero luego yo les dije: vamos a leer el capítulo 3. Entonces usted se va a buscar en su Biblia un número 3, ¿verdad? De esos grandecitos que aparece. Y luego le dije el versículo 16 y usted se va directo a ese número 16 pequeño. Pero si usted ha leído las Escrituras, usted va a notar cómo algunas veces, hermanos, se citan pasajes del Antiguo Testamento. En los Evangelios, por ejemplo, aparecen muchas citas del Antiguo Testamento. Y los autores dicen: esto fue lo dicho por tal profeta, dicen ellos. Si usted ha leído los Evangelios, habrá encontrado ese tipo de pasajes, donde ellos hacen referencia a palabras del Antiguo Testamento y dicen: esto fue lo dicho por tal profeta. Pero ellos no dicen: esto está escrito en tal libro, tal capítulo, tal versículo, porque eso no existía, hermanos. Bueno, es más, hay un pasaje de la Biblia que hace una referencia y dice así: en algún lugar dice. O sea, el autor, ¿verdad?, está haciendo referencia a una palabra que fue escrita en el Antiguo Testamento, pero el autor solo eso dice: en algún lugar está escrito. Entonces, imagínense, hermano, que hoy quisiéramos leer en segunda de Timoteo 3:16, pero que no vieran esa división, quizás se nos haría mucho más difícil. Entonces, con el afán de ayudarnos a estudiar la Biblia, se hicieron divisiones, hermanos. Por ejemplo, se le atribuye a Stephen Langton la división en capítulos. Eso, hermanos, fue a principios del siglo XIII. Él era un maestro allá en Francia y a él se le atribuye la división de la Biblia en capítulos. Luego, hermanos, más adelante también se le atribuye, ¿verdad?, a Robert Steen la división en versículos, allá por los años 1500. Claro, hubo, hermanos, otros personajes que intentaron hacer estas divisiones, pero al final, ¿verdad?, la división que tenemos en la mayoría de nuestras Biblias son las que estos personajes aportaron. Y todo, hermanos, con la finalidad
de hacernos más fácil el estudio de la Escritura. Ahora, hermanos, vamos a pasar a una parte del tema donde vamos a ver que hay evidencias internas de que la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de evidencias internas, nos estamos refiriendo a que la Biblia en sí misma declara ser la palabra de Dios. Con esto, hermanos, los que somos cristianos no tenemos mucho problema, ¿verdad? Pero es importante mencionarlo. Veamos, hermanos, estas evidencias internas y le invito a buscar en Jeremías capítulo 36 del versículo 1 al 2. Jeremías capítulo 36 versículo 1 al 2 dice: aconteció en el 4.º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Aquí, hermanos, usted puede notar que estas palabras que encontramos en la Biblia, en el libro de Jeremías, aquí se menciona que él las escribió porque Dios le habló, ¿verdad? Y fue Dios el que le dijo: escribe en el libro todas las palabras que te he hablado. Entonces ahí estamos viendo un ejemplo, cómo se está afirmando que esas palabras que encontramos escritas en el libro de Jeremías fueron escritas porque Dios directamente ordenó que se escribieran. Entonces lo que estamos viendo es que esas palabras que Jeremías escribió son no las palabras de Jeremías, son palabra de Dios. ¿Estamos, hermanos? Veamos también en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí, hermanos, Pablo le está escribiendo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, y Pablo está, hermanos, prácticamente felicitándolos, pero él dice: damos gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le daba gracias a Dios Pablo? Porque los tesalonicenses habían recibido la palabra con la actitud correcta. ¿Y por qué la habían recibido con la actitud correcta? Porque ellos, cuando oían a Pablo que les predicaba la palabra, ellos no pensaban: estamos oyendo la palabra de este hombre, sino que ellos pensaban: nos está hablando la palabra de Dios. Es como en un culto, hermanos, cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador. Esa persona no recibe a Cristo porque esté creyendo a la palabra humana. Él está creyendo porque en su corazón sabe que lo que se le está compartiendo en realidad es la palabra de Dios. Entonces la gente está creyéndole a Dios, hermanos. Y es lo que había ocurrido con los tesalonicenses. Y Pablo le dice: damos gracias a Dios porque cuando recibieron la palabra que oyeron de nosotros, o sea, sí la habían oído de hombres como Pablo, pero Pablo solo era el instrumento. Pablo solamente era
el medio, pero en realidad, dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Es decir, esta palabra que tenemos nosotros en la Biblia es en verdad la palabra de Dios, hermano. Eso es lo que la Biblia testifica de sí misma, y por eso estamos en la sección de este tema que se llama las evidencias internas. Ahora volvamos, hermanos, a 2 de Timoteo 3:16, que es con el que empezamos, ¿verdad? Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí vemos, hermanos, cómo se está afirmando que toda la escritura es inspirada por el Señor. Entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios, ¿qué deberíamos hacer los seres humanos? ¿Qué deberíamos hacer los seres humanos si comprendemos que esta es en verdad la palabra de Dios? Dejarnos formar por la palabra. Hermanos, esto a mí me recuerda cuando Pablo habla de Onésimo, ¿verdad? Que dice que antes de conocer a Cristo era inútil, pero cuando conoció a Cristo se volvió útil. Y sabe, hermano, toda persona que se deja formar por la palabra de Dios es una persona útil, útil para Dios, porque Dios lo puede usar, hermanos. Alguien que se deja formar por la palabra siempre será un instrumento útil en las manos de Dios. Pero sabe, también va a ser útil para la sociedad, hermanos. Va a ser útil en ese contexto donde viva. Va a ser útil en su hogar, en su familia, donde sea. Será útil si se deja formar por el Señor. Ahora, como dije, para nosotros los cristianos no hay mayor problema, ¿verdad? Nosotros sabemos que esta escritura es palabra de Dios. Y por eso pues vamos a avanzar, ya no nos vamos a detener mucho ahí, solo a manera de reflexión, hermanos. Si usted realmente cree que esta es la palabra de Dios, ¿qué tanto medita en ella? Porque sería una gran contradicción que aquí estemos los que creemos que en verdad es palabra de Dios y no meditemos en ella. Espero darme a entender, hermanos. Pero dice la escritura claramente en el libro de los Salmos que es bienaventurada la persona que no anda siguiendo a los malos, ¿verdad? Y que en lugar de andar siguiendo a los malos, mejor se dedica a meditar en la palabra de Dios. Y dice que la persona que se dedica a meditar la palabra de Dios va a ser prosperada, y la compara como un árbol que está junto a aguas, ¿verdad? Que siempre está frondoso ese árbol, da su fruto y su hoja no se cae. Entonces, hermanos, si aquí estamos los que en verdad creemos que es la palabra de Dios, debemos ser los que más meditamos en ella. ¿Cuántos capítulos lee al día? ¿Dónde lleva usted su lectura? ¿Por dónde va? Cuénteme. ¿Ya leyó la Biblia más de una vez por lo menos? ¿O se quedó en Génesis? ¿Por dónde se quedó? No me cuente. Mejor seamos coherentes, hermanos. Y si sabemos que es la palabra de Dios, meditemos en ella. ¿Y por qué uso la palabra meditar, hermanos? Porque meditar no es simplemente leer, ¿verdad? Sino acercarnos a la Biblia con un corazón dispuesto a que Dios nos hable, hermanos.
Y usted no va leyendo solo por leer, no va leyendo a la carrera, sino que usted la lee y le dice: Señor, háblame, yo quiero conocer tu voluntad. Y Dios habla a nuestras vidas, hermanos. Sigamos entonces, hermanos, después de esa breve reflexión, y pasamos a lo que son las evidencias externas. Las evidencias externas, hermanos, ya no tiene que ver tanto con esos pasajes que dice la Biblia misma, que es la palabra de Dios, sino más bien, hermanos, con ciertas condiciones que se convierten en un testimonio de que tiene que ser palabra de Dios, porque de lo contrario estas condiciones no se podrían dar. Por ejemplo, hermanos, veamos la unidad que caracteriza la palabra de Dios, que caracteriza la Biblia. Hay una unidad que nosotros la vamos a ver reflejada en diferentes aspectos. Y antes de mencionar estos aspectos, solamente recordarle que la Biblia fue escrita, hermanos, por un mínimo, por al menos 40 personas diferentes. O sea, por lo menos pudo haber sido más. Pero aparte de que fueron personas diferentes, estas personas, normalmente la mayoría de ellos no se conocían entre sí. Es decir, que no se sentaron por allá, ¿verdad?, y se pusieron de acuerdo para escribir algo. Es más, entre unos autores y otros había, hermanos, hasta siglos de diferencia. O sea, no había como esa oportunidad de decir: mira, ¿y vos qué pusiste, verdad, para poner lo mismo yo? No existía esa posibilidad. Y aparte de eso, hermanos, la Biblia es un texto con mucha sabiduría, pero algunos autores fueron campesinos, fueron agricultores, otros fueron poetas, otros fueron reyes. Es decir, fueron como de categorías diferentes. ¿Y por qué mencionamos esto, hermanos? Usted sabe, hay un dicho popular que dice por ahí: cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y si la gente era, hermanos, de contextos sociales diferentes, de momentos históricos diferentes, obviamente veían la vida de manera diferente, pero aún así la Biblia mantiene su unidad. Y veamos en qué aspectos esta unidad se logra ver. Por ejemplo, en la continuidad histórica. Leamos, hermanos, en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Nos dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice: alégrate mucho, ciudad de Sión, canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una burra. Aquí, hermanos, hemos leído una pequeña parte del libro del profeta Zacarías, en el cual se está anunciando la llegada de un rey, la llegada del rey prometido, hermanos, desde los tiempos de David, ¿verdad? Cuando Dios prometió a David un heredero al trono, ¿verdad?, que se sentaría en ese trono para siempre. Y esa realidad, hermanos, de un rey para Israel era algo, hermanos, que ocupaba un lugar central en la historia de Israel. Pero es interesante, si me acompaña a leer en Mateo capítulo 21, versículo 5, porque aquí encontramos, hermanos, ya no a Zacarías, ¿verdad?, sino que aquí encontramos un texto que se escribe muy posterior por un autor diferente, de realidades muy diferentes, pero él está relatando
siempre, hermanos, esa línea histórica que estaba desde siglos atrás. Dice Mateo 21:5: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Si usted lo lee, hermano, básicamente usted nota que se refiere a lo mismo, ¿sí o no? La única diferencia es que en Zacarías anticipadamente se está anunciando el venir de ese rey que había sido prometido. Pero en Mateo lo que se está haciendo es narrar el acontecimiento ya cumplido, hermanos, y está hablando exactamente de lo mismo. Entonces ahí vemos cómo hay una unidad, hermanos, y se refleja en cuanto a la continuidad histórica. Y esto, hermanos, es solamente un ejemplo, porque hay muchísimos ejemplos que pudiéramos nosotros mencionar. Pero también, hermanos, la unidad que encontramos en la Biblia se ve en el aspecto doctrinal, ¿verdad? Es decir, en cuanto a las enseñanzas y verdades que la Biblia presenta. De tal manera que, aunque en la Biblia hay 66 libros, usted va a ver que hay una línea doctrinal, una línea de enseñanza desde Génesis hasta Apocalipsis. Antes de leer, hermanos, acá un ejemplo, vamos a leer en Isaías 53, del 10 al 11. Pero antes de leer eso, hermano, yo solo le menciono una curiosidad, ¿verdad? Y es, por ejemplo, en Génesis. Usted sabe que en Génesis se habla del árbol de la vida. Ahí aparece el árbol de la vida en Génesis. Y en Apocalipsis, que es el último libro, ¿verdad?, también aparece el árbol de la vida. O sea, hay una línea, hermanos, donde usted puede preguntarse cómo es posible, ¿verdad?, que a través de tantos autores, a través de tantos siglos, se mantiene una línea doctrinal. La conclusión, y lo voy a estar repitiendo, es que aunque hubo muchos autores humanos, hay un solo autor en esencia, ¿verdad?, que es Dios. Y por eso es que se mantiene esa unidad. Leamos Isaías capítulo 53, versículo 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Quiero llamar su atención a dos frases acá. En el versículo 10 dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y en el versículo 11, la parte final, dice: llevará las iniquidades de ellos. Usted sabe que en Isaías 53 lo que se narra es los sufrimientos del siervo de Dios, pero que se está refiriendo, hermanos, específicamente a nuestro Señor Jesucristo. En su momento, hermanos, los judíos no lo interpretaban así en su momento, ¿verdad? Pero, hermanos, realmente cuando uno lo lee, ¿verdad?, uno se da cuenta que se está describiendo con siglos de anticipación el plan redentor de Dios, hermanos. Se está escribiendo anticipadamente la obra salvadora que nuestro Señor Jesucristo haría por nosotros. Y aquí, hermanos, solo hemos leído 2 versículos, pero usted sabe que en Isaías 53 se describen muchos más detalles que realmente se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo.
Pero note este punto, hermanos, porque estamos hablando de cómo la unidad que hay en la palabra de Dios se ve reflejada en esta unidad doctrinal, ¿verdad? Y usted sabe, hermanos, que el tema de la expiación, el tema del perdón, es un tema que lo encontramos en toda la Biblia, hermano, en toda la Biblia. Y ahora le invito a leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí, hermanos, uno pudiera pensar, Pedro está haciendo una explicación de lo que dice Isaías, porque están hablando en esencia del mismo tema, hermanos. Están hablando de la expiación, ¿verdad? De cómo el sacrificio de Cristo fue realizado por nuestra salvación. Solo para mencionar cómo le llama Juan el Bautista en el Evangelio de Juan a Jesús, le dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis se dice que Él es el Cordero que fue inmolado. Y todo eso tiene que ver con la salvación, ¿no? Entonces usted puede ver desde Génesis hasta Apocalipsis cómo esa unidad se refleja en la doctrina que se presenta. O sea, usted, hermano, puede leer cualquier libro de la Biblia y usted siempre va a encontrar a Dios queriendo salvar al ser humano. Lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y Él no se contradice. Es Él quien inspiró a los autores. También, hermanos, otra evidencia externa la vemos siempre en este contexto de la unidad, y es con respecto a la revelación que da la palabra. Veamos en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, aquí encontramos cómo se hace referencia a la revelación de Dios. Y Dios, hermanos, ha ido dando una revelación progresiva, pero la esencia de la revelación siempre ha sido la misma. Por ejemplo, en Génesis, hermanos, cuando se da la caída del ser humano, Dios mismo habla, ¿verdad?, del conflicto entre la simiente de la mujer y la serpiente. ¿Y qué nos enseña el Nuevo Testamento acerca de esa simiente, verdad? Es Cristo, hermanos. Es Cristo. Y de Cristo, hermanos, se viene hablando todo el tiempo. Los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran un anuncio del verdadero sacrificio que sería realizado. Y por eso dice acá también que Dios, hermanos, habiendo hablado de muchas maneras, ¿verdad?, muchas veces y de muchas maneras, o sea, Dios siempre ha estado dando su revelación, siempre ha estado hablando. El problema es que algunos no la entendieron, pero hubo otros que sí, hermanos. Por ejemplo, aquel hombre Simeón, ¿verdad?, que vio al Señor cuando todavía era un niñito allá en el templo, ¿recuerdan? Y aquel hombre recibió la revelación por el Espíritu, y cuando vio a aquel niño, que para los demás era cualquier niño, pero para él hubo revelación de Dios, y dijo: ya me puedo morir en paz.
porque mis ojos han visto al Salvador, ¿verdad? Dios siempre ha estado revelando. Y dice acá, ¿verdad?, que lo hacía también a través de los profetas. Pero ahora la revelación más grande, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso usted va a encontrar que en el Nuevo Testamento, hermanos, ya así de manera clara, abierta, ¿de quién se nos habla, hermanos? Se nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la Escritura dice: esta es la condenación de los hombres. ¿Y cuál es la condenación de los hombres? Que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y quién era la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación depende de eso, hermanos, de creer o no creer en Cristo, porque Él es la revelación más grande que Dios nos ha dado. Y eso ha sido, hermanos, el tema desde el principio. Nos vamos a quedar hasta acá, hermanos, pero Dios es bueno y a nosotros nos ha concedido esa revelación para creer en Él, ¿verdad? Por eso es que estamos acá, hermano. Y usted siéntase dichoso, hermanos, porque como dijo el Señor a sus discípulos, eso no se los ha revelado sangre ni carne, ¿verdad?, sino el Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, cuando nosotros tocamos estos temas, quizás usted no tiene conflicto, ¿verdad? Y dice: sí, es que ahí está claro. Quizás así dice usted, ¿verdad?, porque el Señor ya se reveló a su vida. Pero los que están afuera, hermanos, está más claro que el agua y no logran entenderlo, ¿verdad? Sí, hermano, es la verdad, porque las cosas del Espíritu solo se pueden discernir por medio del Espíritu. Vamos a orar, hermanos, y ahí donde está, dígale: Señor, gracias por tu palabra. Dígale: gracias, Señor, por lo que tú nos has dado, porque podemos anclar, Señor, nuestra mirada en ti por esa revelación que hemos recibido a través de tu palabra. Señor, en esta noche te agradecemos porque tú has provisto para nosotros esta bendición de tener tu palabra de manera quizás, Señor, muy práctica, muy sencilla, pero de gran provecho, Señor. Te pedimos en esta hora que nos ayudes a amar cada día más tu palabra, a aplicarla en nuestra vida, a ponerla por obra para que te honremos. Gracias, bendito Señor. Gracias te damos por esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra, Señor, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne, Señor, aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias te damos. Quiero invitar esta noche, si hay alguien que quiere recibir a Jesús por primera vez, porque sabe que de Él dan testimonio las Escrituras. ¿Habrá alguien que en esta noche cree en el Señor por primera vez? Levante su mano. ¿Habrá alguien que por primera vez cree en Cristo? Levante su mano bien en alto. O si alguien desea reconciliarse, puede hacerlo en este momento. Si usted sabe que ha dejado de seguir lo que Dios ha revelado en su palabra, pero hoy entiende que debe volverse, venga a Él esta noche. Venga al Señor, ríndase a Él. Si usted sabe que debe arrepentirse porque es lo que la palabra revelada manda, venga hoy al Señor. Voy a finalizar esta invitación, voy a finalizar este llamado, pero usted sabe si necesita venir. Vamos a orar. Gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor, que nos concedes. Ayúdanos, Señor, a retenerla, a ponerla por obra y a honrarte cada día, Señor. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos.
y te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos vemos si Dios